segundo. Ya. ¿Cómo están, chicos? Bueno, el día de hoy ya cambiamos un poco de clase, ya cambiamos un poco de tema, aunque en definitiva es un tema muy parecido. Lo lindo de la historia es que gradualmente se puede, no gradualmente, sino que todo es consecutivo, ¿no? Eh, Hemos visto la arquitectura barroca, ahora pasamos a la arquitectura colonial, perdón, y ya pasamos a la arquitectura colonial. Hicimos un trabajo en clase sobre arquitectura colonial y ahora, bueno, vamos a ver un tema nuevo que nos concierne para poder avanzar con los siguientes temas. No sé, algo le está pasando a mi imagen que se está como que congelando. Pero bueno. Entonces, bueno, quería primero preguntarles a ustedes cómo se encuentran. Segundo, si es que han podido, si es que han podido revisar si es que pudieron ver los debates, no sé, cuéntenme, chicos. Bueno, entonces, lo que les quería preguntar era si es que pudieron revisar los debates. Les mandé los enlaces y todo para que puedan revisar. No sé si es que lo pudieron ver. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Chicos, chicos, ¿me confirman si se me escucha? Chicos, Sí, Arqui. chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿están ahí? Buenas noches, profe. Sí, sí, se escucha. Chicos, Sí. aló, aló. Sí, arquitecto. Chicos, ¿están ahí? Chicos, bueno, entonces voy a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos dos elementos se ligan. Estos dos elementos se ligan en la historia porque gracias a la una sucedió la otra y gracias a la revolución industrial y a la revolución francesa nace el capitalismo como lo conocemos. Bueno, entonces empecemos.
Chicos, si es que por alguna razón no me escuchan, por favor, me escriben al chat. Si es que se cuelga, si es que sucede algo, me escriben al chat, por favor. Porque no, de lo que me dicen es que no me están hablando, pero yo no les puedo escuchar. Pero en cambio en el chat sí les voy a poder escuchar. Sí, por favor. Bueno, entonces la Revolución Francesa se produce en la historia, ya es de historia moderna de Europa, sobre todo por el cambio que desencadena un paso de la dependencia de la economía agraria y artesanal, esta economía que se basaba mucho en el agro, en la tierra, en el cultivo de varios productos. Y la economía artesanal, esta economía primaria, en donde más se basa en la extracción de productos, más que en la producción. Entonces, la Revolución Francesa, o con la Revolución Francesa, empieza una economía más direccionada hacia la industrialización, llevando a cabo la masificación de la fabricación de productos. Y a esto lo nombramos como la revolución industrial, ¿sí? Es muy difícil hablar de la Revolución Francesa sin previamente hablar de la Ilustración. La Ilustración, antes de que haya la Revolución Francesa, fue un movimiento cultural e intelectual, principalmente o primordialmente, yo diría, en Europa. Nace a mediados del siglo XVII, ya cuando está terminando el barroco, empieza a nacer la Ilustración. Nace a mediados del siglo XVII y dura hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración se da principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Y esto inspiró profundos cambios culturales, sociales, em, y uno de los más dramáticos o drásticos cambios fue la Revolución Francesa. Se denomina ilustración por su declarada finalidad, digamos, o porque se modifica la forma de pensar de las personas. Es decir, la declarada finalidad de la ilustración fue disipar de las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante luces de conocimiento y de la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica en España y en todas las zonas de América Latina, pero que llega con más fuerza posteriormente o posterior a a la Revolución Francesa. Eh, el asolamiento de la fe perdón, la fuerza de la fe que tenía en esta época generaba este posible manto en los ojos. Entonces la ilustración era como haber quitado este manto, ¿no? Ya lo vimos siglos antes con el Renacimiento, cuando se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Sin embargo, con la ilustración existe un nacimiento de las ciencias ya, ya en su total esplendor. Empieza a existir ya la prueba científica, empieza a haber algunas ideas completamente complejas. Y el siglo de las luces que se dio en España también, eh, buscó sobre todo eh, la felicidad y ante todo la soberanía de la razón. Eh, y se proclamaron algunos ideales como la libertad, la igualdad y el progreso, ¿no? De hecho, esos fueron las premisas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y progreso. Bueno, Immanuel Kant, quien fue un gran pensador, un gran filósofo científico,
de la Ilustración, que fue el primero y más importante representante de la Ilustración y el precursor del idealismo, que es otra corriente filosófica, es considerado como uno de los más influyentes pensadores de la Europa moderna, ¿no? Y él definió a la ilustración y dijo, la ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. De hecho, la madurez mental nos habla sobre eso, ¿no? Sobre la incapacidad de usar la propia razón. O sea, un niño es más guiado por los sentimientos y menos guiado por la razón. Una persona adulta es más guiada por la razón y menos guiado por los sentimientos. De ahí nacen otros términos como por ejemplo la inteligencia emocional o bueno, ya que Goleman después lo definió. Pero la ilustración termina siendo uno de los más importantes fases de las ciencias. Se empieza o se termina, perdón, de discutir estas ciencias profanas, estas ciencias que no tenían fundamento, y se empieza a discutir ciencias con un fundamento desde la metafísica, desde los gustos materiales, desde la filosofía, desde la naturaleza. Se empiezan a crear leyes en las naciones, empieza a haber la discusión, empieza a haber contenidos, contenidos menos doctrinales, contenidos más de pensamiento y de valoración. Igual, nacen, por ejemplo, las interpretaciones marxistas, que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la ilustración es una etapa histórica que cambia el pensamiento global y se inserta dentro de la sociedad. Se retoman doctrinas como el Renacimiento, como las corrientes más racionalistas. Se toma o pasan pensadores como Descartes, como Bacon. Se pasa también a pensadores como Galileo, como Newton, como Spinoza. Entonces, la ilustración termina siendo un desarrollo social y sobre todo un desarrollo de elementos humanísticos como política, como economía, como las leyes. Y esto bueno, no lastimosamente, ventajosamente desemboca en la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa fue una revolución en Francia que duró desde 1789 hasta 1799. La Revolución Francesa termina siendo un conflicto social y sobre todo político, con los diversos periodos o con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y se extendió yo diría, a todo el mundo o hacia todo el occidente al menos. Eh, y sus implicaciones terminan sufriendo también las otras naciones europeas que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen, del régimen monárquico. Se inicia con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional y finaliza con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Bueno, entonces, ¿qué es la Revolución Francesa y cuál es la importancia de la Revolución Francesa?
La Revolución Francesa es un cambio profundo, violento de las estructuras sociales, económicas y políticas de una sociedad. La época contemporánea está marcada por dos grandes revoluciones, una económica, que es la Revolución Industrial, y otra política, que es la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia, ya que hizo entrar al mundo en una nueva etapa de los mismos franceses llamaron contemporaine o época contemporánea. Si bien es cierto, después de la Primera República, cuando se dio el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte y se organizó o se reorganizó la política en Francia, eh, eh, esta marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en este país y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, donde los que tenían, los comerciantes, los que en ese momento tenían más dinero, apoyados por las masas populares, por los que tenían o por los pobres, se convirtieron en una fuerza política dominante, es decir, la burguesía empieza a ser una fuerza política dominante. Y la revolución socavó las bases del sistema monárquico, es decir, eliminó a todos los reyes, eliminó a los reyes en ese momento. Más allá de todos estos, de todos estos elementos, la Revolución Francesa termina de derrocar eh, a un poder que mi modo de pensar era completamente ilegítimo, que es la monarquía. Termina de modificar un sistema económico muy cruel y muy violento que era el feudalismo y termina de apoyar a un sistema post-feudalismo que termina siendo o que termina siendo una revolución económica que es la revolución industrial. Bueno, entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Es un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia. Y se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finaliza con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Y como lo veníamos viendo hace un momento, según la historiografía, o es decir, el cronograma o la cronología de la historia, o la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que sitúa en el corazón del siglo XIX, ¿no? Lo que actualmente vivimos. Esto abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular o de la democracia y fue el motor de varias revoluciones en todo el mundo. Con la Ilustración que llega a España, posteriormente a América, hay que entender que los burgueses en América Latina o la gente que tenía más dinero en América Latina o en esa América hispánica, perdón, porque todavía éramos colonia española, iban a Francia, iban a España, iban a Europa a estudiar. Y cuando sucede esto de la Revolución Francesa, ellos adquieren todos esos nuevos ideales y de libertad, igualdad y progreso y terminan haciéndose eco en las colonias españolas y terminan liberando este yugo español, ¿no? Bueno, los antecedentes. La sociedad francesa del siglo XVIII. Teníamos una monarquía absolutista, teníamos una sociedad estamental
y teníamos una economía de subsistencia, es decir, teníamos tres tipos de sociedades. Perdón. Teníamos tres tipos de sociedades. Una monarquía absolutista, que en Francia, esta es Francia, teníamos una monarquía fuerte y unas monarquías más débiles, ¿no? En provincias o sea, en territorios más pequeños. Teníamos una sociedad estamental, que era el estado de nobleza, el estado del clero y el estado burgués, campesinos y artesanos. Es decir, como les decía, teníamos a la monarquía, que teníamos una monarquía fuerte, y en los territorios, en las provincias, teníamos monarquías más pequeñas. Teníamos el estado clero, que teníamos un clero fuerte, sobre todo en París, y en las provincias el clero que ayudaba o que era más sentido, más vinculado con el pueblo, y teníamos a la sociedad civil, o el tercer estado, que es la burguesía que generalmente estaba en París, o es decir, o la gente de muchos recursos, y el campesino, el artesano que generalmente estaba en provincia. En cuanto a la economía, teníamos una economía de subsistencia, es decir, la agricultura del autoconsumo. Es decir, y aquí les mando un estilo de spoiler. Aquí es cuando se empieza a cambiar, a partir también de la revolución industrial, empieza a migrar estas personas del campo hacia la ciudad, ¿no? Algunos historiadores generalmente también ven como una de las causas de la Revolución Francesa el fracaso de este régimen, ¿no? El fracaso, el completo abandono hacia esta sociedad civil. Y también el rápido crecimiento de esta sociedad civil, es decir, cuando empieza la ilustración, cuando empiezan las ciencias, la gente ya se deja de morir por cualquier cosa. Entonces esta sociedad civil empieza a crecer, empieza a haber más personas, eh, empieza a haber un crecimiento de la población. Y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente estas necesidades públicas, estas necesidades de esta población, dieron lugar a una depresión económica, es decir, la economía empieza a decaer la economía, por lo tanto el desempleo, los precios de los alimentos, la economía se mueve en una suerte de oferta y demanda, y los alimentos también. Entonces los precios de los alimentos empiezan a crecer. Esto combinado con un sistema fiscal muy agresivo, es decir, con esta monarquía, cobraba tributos, cobraba impuestos hacia la clase civil, eh, genera una resistencia de estos hacia la monarquía. Y el rey, el monarca, que en ese tiempo me parece que era Luis XIV, no puede manejar esto. Entonces, como causas de la Revolución Francesa tenemos la crisis económica, es decir, en la década de 1750 hay una economía de expansión moderada, la seguidilla de malas cosechas que probó el encarecimiento de los productos, y en 1787 existe el déficit fiscal que era sobre el 20%. El rey intentó resolver la crisis exigiendo el pago de impuestos de estamentos privilegiados, a lo que estos se opusieron. ¿Cuáles eran los estamentos privilegiados? Eran la burguesía de ese momento. Entonces, el rey, con la corte que estaba en Versalles, se había convertido en el centro de la cultura, de la moda, el centro político de todo.
Las mejoras de la educación y la analfabetización que existía significaron periodos, periodos de mucho retroceso. Entonces, posterior a esto, con la ilustración, empieza a democratizarse un poco más la educación y empiezan a nacer las logias masónicas, por ejemplo. Empiezan a nacer los periódicos, empiezan a nacer los libros de lectura, perdón, los clubes de lectura, empiezan a haber más democratización en la educación, como les decía, pero más democratización en los elementos de lectura. Y empiezan a discutirse y debatirse nuevas ideas. Existe el surgimiento de lo que se llama, y hasta actualmente llamamos la esfera pública. Entonces, la esfera pública reemplaza a lo que estaba en Versalles, a toda la corte de Versalles. No sé si se acuerdan que alguna vez hablábamos que en Versalles se asentaron todo lo más, o toda la opulencia, o toda la corte, toda la aristocracia de Francia. Entonces, con este surgimiento de la llamada esfera pública, empieza a reemplazar a Versalles como centro cultural e intelectual, dejando una corte aislada y con menos capacidad de influir en la opinión pública. Como segundo punto tenemos la crisis política. El 5 de mayo de 1789 tenemos los Estados Generales, aquí tenemos a Versalles, como lo habíamos dicho. Aquí estaba toda la aristocracia de París, de Francia. Aquí estaba concentrado el pensamiento, la cultura, la moda, la economía, estaba todo bajo el mismo techo en Francia. Con el surgimiento y la democratización de la educación, empiezan a haber nuevos estamentos, nuevas opiniones, nuevas formas de difundir el conocimiento. Es decir, antes de leer y escribir era solo de los privilegiados. En la ilustración se empieza a distribuir estos conocimientos y empieza a llegar a más personas. Entonces empiezan a nacer los periódicos, empiezan a nacer otros elementos. Los libros empiezan a difundirse con mayor fuerza, no a nacer, sino a difundirse con mayor fuerza. Entonces Versalles deja de ser el centro de la política, de la cultura, de la moda, de la economía. Entonces existen nuevas instancias de participación y de representación de los tres estamentos de la sociedad. Acordémonos los tres estamentos de la sociedad: la monarquía, el clero y la sociedad civil. ¿Sí? El tercer estado propuso la votación por cabeza, es decir, la sociedad civil empieza a proponer una votación por cabeza. Y estas ideas se empiezan a difundir muy fuertemente, hasta un momento que existe la reunión del Estado General, es decir, de todos estos de la sociedad civil que se organizan, y evoluciona un sentimiento revolucionario al plantearse la forma de que agruparían estas formas o estos estamentos para votar, es decir, cómo generar una democracia. Perdón, cómo generar la democracia. Entiéndase que democracia viene de dos vocablos griegos, que es demos, es pueblo o personas, demos, y cracia, que es fuerza. Entonces, la democracia es la fuerza de las personas, ¿no? Entonces, empieza a surgir esta idea. Y estas ideas, no hay nada más fuerte en contra
de un estado absolutista o de un estado monárquico. No hay nada más fuerte que el pensamiento, ¿sí? Entonces, empieza a surgir esta democracia o empieza a surgir o evolucionar este sentimiento eh, de generar votos a favor o en contra de las propuestas que se hicieren, ¿no? O sea, esto para esta época, actualmente nosotros que estamos a puertas de una consulta popular, por ejemplo, en esa época, en ese momento, estamos hablando de 1789, empieza a surgir una idea de los estados generales, ¿no? O los llamados los estados generales. Empieza a surgir una idea de votar a favor o en contra de propuestas. No, no importaba si es que era a favor o en contra, pero la idea era el poder del pueblo, es decir, llevar a cabo o lo que ahora lo llaman solo el pueblo salva al pueblo, es decir, llevar a cabo ideas traídas desde las bases populares. Lógicamente que en ese tiempo o en esa época, ¿quién era pueblo o quién era tomado como pueblo? Era la persona blanca que tenga dinero o que tenga una muy buena economía y sobre todo tenía que ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, y otros requisitos. Si cumplías con estos tres requisitos, podías votar. Ah, y que también sea saludable. Es decir, si es que tenías, eh, no sé, algún síndrome de Down, ceguera, sordera, alguna cuestión, tampoco eras considerado. Entonces entonces la idea también aquí empiezan a preguntarse el poder elegir y ser elegido también, ¿no? Bueno, entonces el 17 de junio de 1789 empieza esta Asamblea General. Entonces, esta Asamblea General empieza a convocarse eh, y se quiere desarrollar en Versalles, donde residía Luis XIV, en las afueras de París. Eh, y era una asamblea general extraordinaria convocada por el rey para encontrar una solución a una grave crisis financiera que padecía Francia. Y se ponía de representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa al clero o primer estado, a la nobleza o segundo estado y al pueblo llano o tercer estado. La independencia mostraron que los diputados del tercer estado con respecto a los dos primeros estados estaban completamente, perdón, eran mucho más independientes, ¿no? O sea, los diputados del tercer estado o del pueblo llano o del pueblo, de la sociedad civil, eran mucho más independientes o eran completamente independientes que los dos primeros, porque los dos primeros lo que buscaban, tanto la corona como el clero o la nobleza como el clero, eh, buscaban no dejar su poder, o sea, no querían cambiar su poder. Entonces, el 20 de junio de 1789 se lleva a cabo en el juramento del juego de la pelota. ¿Por qué se llama el juramento del juego de la pelota? Porque se da en un lugar público donde se jugaba pelota, ¿no? Donde se jugaba pelota. O también se le llama el parlamento del juego de la pelota. Pero bueno, se lleva a cabo el juramento del juego de la pelota, que fue el compromiso de unión
eh, eh, entre todos los diputados de este tercer estado para separarse, perdón, para no separarse y dotar a Francia de una nueva constitución, ¿sí? Y haciendo frente a todas las presiones que ejercía el rey y el clero. Entonces, el 14 de julio de 1789 se lleva a cabo la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla o la Bastilla era el lugar donde estaba el rey. Entonces, la toma de la Bastilla se le llama a cuando el pueblo de París se apodera de las armas y se dirige a esta vieja fortaleza real llamada la Bastilla o el Castillo de la Bastilla. Y después de un tiroteo sangriento, que mueren muchas personas, el pueblo se apodera de ella y pone en libertad a los presos políticos que estaban encarcelados ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las fases de la revolución posterior a esto? La Asamblea Nacional Constituyente de 1789 hasta 1791. En la Asamblea Nacional Constituyente fue la primera asamblea constituyente de Francia eh, y proclamó los inicios de la Revolución Francesa. Adicional a esto, da algunas doctrinas para que se den o para que formen parte de esta nueva revolución, de esta nueva, perdón, constituyente, que fue la abolición de los derechos feudales, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la constitución civil del clero, la constitución de 1791 y la liberación de las tierras, ¿sí? Posterior a esto se da la Asamblea Legislativa, que fue la primera Asamblea Nacional Legislativa, es decir, el primer, lo que nosotros ahora le llamamos Congreso o Asamblea Nacional. eh, se dio este es el lugar donde están los diputados, donde se plantaron los diputados. Entonces se da esta primera Asamblea Nacional Legislativa, que fue creada por la Constitución francesa, es decir, con la Constitución francesa se crea la Asamblea Nacional Legislativa y, y empieza a regir nuevas leyes o esta Asamblea Nacional Legislativa empieza a generar nuevas leyes en base a la Constitución y a los principios constitucionales de 1791, ¿sí? En base a la Constitución de 1791, ¿ya? Entonces, posterior a esto, el rey intenta huir a Austria. El 2 de julio de 1791 es descubierto y existe una revolución popular. Bueno, entonces el rey intenta huir a Austria el 2 de junio de 1791. Es descubierto en Varennes, existe la revolución popular en París y se destituye y arresta al rey, procediendo a la sistemática persecución de sus seguidores, ¿no? Estos antipatria que les decían. Entonces, bueno, en la Convención Nacional de 1792 a 1795, ¿qué es esta de la Convención Nacional? Perdón, la institución principal de la República Francesa. La convención era una asamblea electa de carácter constitucional, es decir, que podían o empezaron a generar más elementos constitucionales que servían a todos en ese momento.
y empezaron a concretar los otros poderes del Ejecutivo hasta la declaración del comité, ¿no? Esta convención nacional comenzó con una asamblea tipo constituyente y empieza a formar o se formó a raíz de unas elecciones celebradas anteriormente eh, y a generar eh, empieza a generarse una práctica, eh, yo diría, antirrevolucionaria, ¿no? Eh, que incluía algunos elementos que se empezaron o trataron de proclamarse en otros países para evitar justamente la consecuencia que tuvo en Francia la Revolución Francesa. Pero bueno, la Convención Nacional incluyó algunos algunos adelantos en la sociedad civil francesa o en el pueblo llano, también conocidos como pueblo llano, y empezó a hablar a incluir adelantos como el sufragio universal, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, la protección con dinero público a los más humildes. La asamblea suprimió la monarquía. eh, Se declara oficialmente también la república, me parece, se declara oficialmente la república. Entonces, ¿qué pasó en esta convención nacional? El predominio girono se declara a Francia como república. El predominio girono, habían tres grupos, digamos, los gironos, y se me fueron los otros dos, los jacobinos y el otro se me fue, pero bueno. Entonces los gironos estaban en contra completamente de la monarquía, o sea, lo que querían es que no exista ya más monarquía. Los jacobinos estaban a favor o no tan en contra de una monarquía, pero sí querían una república. Y los otros, los terceros, que no me acuerdo el nombre, estaban más bien a favor de una monarquía. Sí, entonces, bueno, el predominio de los predominio girondino, se declara a Francia como república, se ejecuta, se mató al rey Luis XIV en 1793. Los jacobinos eran los más extremistas, realizan un golpe de Estado. El régimen del terror máximo representante fue Robespierre. Robespierre es también uno de los más grandes filósofos que tuvo Francia, es uno de los idealistas en Francia, pero bueno, en 1794 se ejecuta a Robespierre. Y el directorio es quien redacta esta nueva constitución entre 1795 y 1799, y y así, perdón, al directorio es así como se le denomina al poder ejecutivo que quedó en manos de 5 miembros, de 5 directores, el poder legislativo que quedó concentrado en 2 cámaras, me parece que es en la Cámara y el Senado, y posteriormente se crea el Poder Judicial, ¿no? Entonces el directorio tiene una etapa moderada, nace con la Constitución de 1795, el Poder Ejecutivo tiene 5 directores, y en 1799 el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, que es otra cuestión. Y ahí termina la Revolución Francesa, ¿no? Con el golpe de Estado de Napoleón. Entonces, el significado y aportes de la Revolución Francesa fue la primera revolución política burguesa
es decir, del pueblo o de los ricos de en ese momento, del continente europeo y a nivel mundial. Produjo reformas sociales y económicas, la abolición del feudalismo, sobre todo, creo que es la más importante en cuanto a las reformas sociales, y la garantía de la propiedad privada. Hay el reconocimiento universal de los derechos individuales, constituyó un referente político e ideológico. Las futuras revoluciones burguesas que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX volverán sus ojos hacia ella. Sucedió así en las oleadas de 1820, 1830 y 1848, en los procesos de independencia colonial que dieron origen a los nuevos estados como los de América Latina o los de América Hispana. Por otro lado, la revolución industrial. La revolución industrial, bueno, tuvo tres partes, digamos. La primera revolución industrial, la segunda y la tercera, pero la primera es el proceso o fue el proceso de una transformación o de una profunda transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto se dio en Reino Unido o en Inglaterra, ¿no? Y se extendió décadas más tarde a toda Europa occidental y América anglosajona, lo que ahora es Estados Unidos, Canadá y el norte de México. Construyó entre 1820 y 1840 o modificó, digamos, toda la economía mundial. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones, tanto económicas, sociales. Se cambia o se modifica la historia de la humanidad, ¿no? Que desde el neolítico o desde el paleolítico posiblemente tenía una economía basada en lo rural, basada en fundamentalmente en la agricultura y en el comercio artesanal. Posterior a la revolución industrial, se empieza a desarrollar una economía de carácter urbano, de carácter industrial y sobre todo mecanizado, ¿no? Entonces, la revolución industrial de los siglos XVIII, XIX y XX, ¿cuál es una de las características generales de la revolución industrial? Es la Belle Époque. La Belle Époque o la bella época, o la época bella, es una expresión francesa utilizada para designar o para nombrar al periodo de la historia en Europa comprendido entre más o menos entre 1820 hasta 1800, perdón, desde 1831 hasta 1919. Y coincide también con la segunda revolución industrial eh, y estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, 1914 empieza la primera, 1915 empieza la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero es una época nombrada así porque engloba distintos tiempos de paz, digamos, o un tiempo de paz que se dio en Europa. Entonces, ¿cuáles fueron las características generales? Primero, las nuevas formas de producción. Las máquinas reemplazaron a las antiguas herramientas y el trabajo en las fábricas sustituyó al realizado en el hogar y en el taller. Hubo un incremento en la producción y en la aparición de nuevos grupos sociales. Grupos sociales, sobre todo los nuevos pobres urbanos, ¿no? En algún momento podríamos tocar eso. Existe el surgimiento del trabajo asalariado, pese a que su trabajo era pagado, salario. Los trabajadores industriales soportaban extensas jornadas de trabajo,
bajos salarios y la ausencia de legislación laboral. La transformación del espacio también es otro de los puntos o de las características. La multiplicación de las industrias, nuevos núcleos urbanos, el desarrollo de los medios de transporte, transformaron la vida cotidiana de las personas. La expansión de la vida urbana fue característica fundamental de las sociedades industriales. Y la expansión del mercado. La producción antes centrada principalmente en el consumo familiar fue sustituida por la producción en masa orientada a un mercado más amplio, regional, nacional inclusive internacional. Eh, la revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia. Modifica los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera, ¿no? O sea, desde el mismo hecho de poder, por ejemplo, utilizar máquinas en nuestra cocina, hasta elementos como la arquitectura y el urbanismo, el paisaje urbano transformó completamente las ciudades. Las ciudades eran elementos de polución, elementos de fabricación, elementos de producción de nuevos productos. Entonces, la producción agrícola, eh, eh, la producción agrícola eh, empieza a decaer, digamos, y empieza a generarse una naciente industria que que a la vez se empieza a multiplicar en el tiempo, empieza a crecer en el tiempo. Y es ahí que a partir, por ejemplo, de 1800, la riqueza y la renta del capital se empiezan a multiplicar entre los nuevos ricos o la nueva burguesía o esa burguesía emergente, naciente. Pues entonces el PIB o el Producto Interno Bruto de cada país empieza a multiplicarse porque en los años anteriores ese PIB estaba completamente estancado y esto empieza a multiplicarse, empieza a haber más recurso en el bolsillo de las personas, empieza a haber más productos para comprar y empieza a moverse este motor llamado economía, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes para la revolución industrial? Primero, la expansión agrícola. Mejora de las técnicas agrícolas, se sustituyó el barbecho por la rotación continua de cultivos. Además, hacia 1750 se cambió el arado de madera por el de hierro y se perfeccionan los sistemas de riego. La tierra se convierte en una propiedad privada. Esto es uno de los elementos más importantes como antecedente a la revolución industrial. Lo que nos quiere decir con la expansión agrícola es que en menos área, en menos terreno podemos producir más. Entonces, el producir artesanalmente ya no se vuelve en un elemento o no se vuelve en un elemento de riqueza. Recordemos antes que en la época feudal las grandes riquezas se dieron en torno a grandes haciendas o a grandes terrenos. Por ejemplo, los viñedos en España o aquí en América el cultivo de caña de azúcar. Es decir, se dieron estas grandes riquezas gracias a grandes áreas de terreno. Entonces, con la expansión agrícola, con la rotación de los cultivos, con el cambio de arado, con los nuevos sistemas de riego, eh, la necesidad de grandes territorios de cultivo ya no era tanto, ya no era tan así. El segundo fue el crecimiento demográfico, la aplicación de distintas medidas de higiene, mejor nutrición y el surgimiento de las primeras vacunas permitieron que la población aumentara. Ese fenómeno conocido como el inicio de la transición demográfica trajo consigo el incremento de la demanda de alimentos o de mayor demanda de alimentos. Cuando empieza a haber este boom demográfico,
Es decir, cuando empieza a mejorar las medidas de higiene, cuando empieza a mejorar la nutrición, cuando empieza a mejorar la salud y se incluyen las vacunas o se descubren las vacunas, la población empieza a aumentar. Generalmente antes, no sé, las familias tenían o las parejas tenían 8 hijos y de los 8 posiblemente 4 solo sobrevivían. Y con esta expansión demográfica, de los 8 sobrevivían. Entonces, es decir, empieza a generar esta expansión demográfica y se empieza a necesitar o se empieza a generar mayor demanda de alimentos. La tercera es la nueva mentalidad. Gracias al aumento gradual de la alfabetización y de la difusión de ideas del liberalismo económico, se empieza a generar una nueva mentalidad. Empieza a existir conceptos de inversión, de la innovación y de la búsqueda del beneficio económico. Entonces, los inicios de la industrialización europea se dan en la edad o empiezan a darse en la Edad Media. Y a partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio y métodos financieros como la banca, lo que les contaba, ¿no? Que en el barroco empieza a nacer esto de la banca o de los bancos y empieza a haber un progreso técnico, por ejemplo, en la impresión. Es decir, en la edad media o en el barroco, se empiezan a marcar o a trazar esta cancha para que venga la ilustración, posteriormente la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Industrial. Sin embargo, estos avances venían de vez en cuando lastrados por epidemias o por guerras también. Bueno, las guerras generaban epidemias, las epidemias generaban hambrunas, lo que era bastante discontinuo esta dispersión de los conocimientos. Eh, pero ya con la revolución industrial se trata más bien de empezar o de generar un mayor crecimiento demográfico. Sobre todo a partir de 1700 empieza a generarse un boom. Ya se empieza a ver, por ejemplo, en el barroco, la generación de ciudades, la nueva imagen urbana, ¿no? Con la revolución industrial, la producción en masa empieza a crecer, empieza a cambiar completamente. La arquitectura empieza a responder a nuevos elementos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el cambio de cultivos, la rotación de cultivos y el boom demográfico. Por ejemplo, en el año de 1850 en Gran Bretaña era de 20 millones, de 20,8 millones de habitantes, en Rusia era de 68,5. En 1870 en Gran Bretaña era de 26,1, en Rusia era de 84,5. Es decir, por ejemplo, en el transcurso de 20 años en Gran Bretaña sube más o menos un 20% la demografía, es decir, 6 millones más o menos. Y en Rusia se extiende a 20 millones, es decir, 20 millones más. En 1890, Gran Bretaña, con comparación a 1850, sufre en 13 millones, casi el doble de la población. Y en Rusia se extiende ya casi al doble, ¿no? Una penitas menos del doble. En 1900 en Gran Bretaña sube a 37 millones y en Rusia a 132 millones. Es decir, en 50 años pasan al doble de la población, ¿no? En 1910 se pasa más del doble de la población en ambos países. Bueno, esta es, por ejemplo, la máquina de arado, ¿no? El arado de hierro, ¿no? Una aradora de hierro.
Bueno, ¿cuáles son las etapas y la expansión? Como les decía, la revolución industrial se dio en tres etapas. La primera fue el uso de la máquina a vapor, cuya principal fuente de energía fue el carbón. La industria algodonera, también los textiles británicos baratos y de buena calidad inundaron los mercados mundiales. La industria del hierro alcanzó un gran desarrollo gracias a la introducción de la fundición que utilizaba el carbón mineral y permitió importantes ahorros energéticos. El desarrollo del barco a vapor y del ferrocarril permitió el aumento de la capacidad y velocidad de los transportes y productos de productos y personas. La segunda revolución industrial, sus principales fuentes de energía fueron la electricidad y el petróleo, y se destacó en el desarrollo de acero, la industria química, para el uso agrícola, industrial y de armamentos. El uso de la electricidad, el petróleo permitió el desarrollo de elementos como la luz artificial, el teléfono o el automóvil. Con la segunda revolución industrial se empieza a llamar un elemento como la producción fordista, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la segunda, ¿no? Perdón, la de la primera, la industria algodonera. Este es de la industria del hierro, el barco a vapor, ¿no? Y este es de la segunda, ¿no? Por ejemplo, la guerra de las dos corrientes. No sé si han visto, ahí hasta un documental de Thomas Alva Edison versus Nikola Tesla por el uso o por la generación eléctrica. Bueno, y como consecuencia de de la industrialización, tenemos a la economía, el liberalismo económico, empieza a existir el desarrollo del sistema fabril o la fábrica, se concentró todos los medios productivos en un mismo lugar. En ella los trabajadores operaban maquinarias y eran parte de la cadena de producción en serie. La acumulación y reinversión de capital, es decir, la riqueza obtenida permitió a los dueños de las fábricas acumular capital excedentes y reinvertirlo con el fin de ganar más dinero. El surgimiento de las entidades financieras. El aumento de la actividad industrial dependía del dinero o capital que invertía la burguesía y los bancos privados. Aparecieron las bolsas de comercio, los bancos modernos que posibilitaban el ahorro y el préstamo con intereses. Eh, en el Renacimiento y en el Barroco ya existían los bancos. Aquí estamos hablando de sistemas o entidades financieras, como la bolsa de comercio o bolsas de valores, los bancos modernos, es decir, como ahora nosotros los conocemos. Pero en esa época ya había gente que prestaba dinero a intereses y que guardaba dinero también, ¿no? Ahora nosotros tenemos la posibilidad de depositar el dinero sin necesidad y pedirlo de vuelta el momento que nosotros queramos sin necesidad de hacer un préstamo, ¿no? Y como último surge, como consecuencia última surge el auge de la iniciativa privada. La riqueza que generó la industria llevó a plantear que la base del enriquecimiento de los estados era el libre emprendimiento individual, idea base del capitalismo. Esta ideología económica también indica que había que disminuir la intervención del Estado en la materia económica, ¿no? El liberalismo económico en su máxima expresión. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago de 1980 de 1893. Bueno, la consecuencia en la sociedad industrial y los nuevos grupos sociales. Se genera la consolidación de la gran burguesía. En la Revolución Francesa, la burguesía era un grupo privilegiado, eh, pero no era un grupo tan pudiente, es decir, a la burguesía lo llamábamos a la clase media alta y alta, pero en cambio aquí se genera una nueva burguesía, una consolidación de la burguesía
conformada por los dueños de las industrias, empresarios, comerciantes, banqueros y altos funcionarios. Esta clase se fue fusionando con la aristocracia tradicional. Existe también el desarrollo de la mediana y pequeña burguesía integrada por pequeños comerciantes, medianos industriales, funcionarios públicos, docentes, profesionales universitarios, quienes pasaron a conformar la clase media, y el surgimiento del proletariado urbano, el proletariado urbano o el nuevo pobre urbano. La mayoría de la población que vivía en las ciudades pertenecía a este grupo y correspondía principalmente a los obreros y sus familias. Su nivel de vida era muy precario por las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. A mediados del siglo, esta situación dio lugar a la denominada cuestión social. Y aquí los vemos, ¿no? Estos son el proletariado urbano o los nuevos pobres urbanos. Eran quienes operaban las máquinas, quienes principalmente eran obreros. Entonces, durante la Revolución Industrial, las mujeres adquirieron presencia en el servicio doméstico y la industria, obteniendo salarios más bajos que la de los hombres. En el caso de los niños, no eran obligados, no era la obligación la asistencia a la escuela y su trabajo, al igual que de las mujeres, era fundamental para sus familias, ¿no? Desde aquí nace, ¿no? La explotación infantil en las industrias. Bueno, otras consecuencias sociales fue la explosión demográfica y la marginalidad de la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Las migraciones desde el campo a la ciudad, la búsqueda de las mejores posibilidades de trabajo generó la llegada masiva de los campesinos a la ciudad, lo que llamamos hace un momento la cuestión social. La emigración masiva de europeos a territorios de ultramar. En este periodo, la mayoría de migrantes europeos se trasladaron a América, principalmente Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Bueno, esta fue una de las primeras migraciones masivas de europeos a América, por ejemplo. Después se dio en la Primera Guerra Mundial, después se dio en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Brasil y en Argentina, por ejemplo, tenemos, sobre todo en Argentina, ¿no? Tenemos apellidos muy italianos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las causas del desajuste entre la demanda de mano de obra y la oferta de trabajo? El deseo de escapar de la pobreza y la revolución de los medios de transporte, es decir, la posibilidad de viajar en buques. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un barrio de Nueva York, ¿no? Y este es un barrio en Glasgow, Escocia, en Gran Bretaña. Con esto de la migración masiva de europeos, también nace otra cuestión que es bastante, diría yo, bastante, bastante triste actualmente, que es la existencia de los controles fronterizos. Pero la existencia de controles fronterizos se empieza a dar sobre todo para evitar la propagación de enfermedades. Y sí, disminuyó la prolongación de las epidemias, como ocurría en tiempos anteriores. Pero con la revolución industrial se hizo más fuerte estos controles fronterizos, sobre todo por hacer más eficiente la exportación o la importación de alimentos, ya que la producción de alimentos eh, generaba fuentes de trabajo. Entonces, al desalentar este llevar o traer alimentos en un lugar, en algunos lugares que había exceso de alimentos, a otros lugares que no había alimentos, y se generaban, sobre todo en esos lugares que no habían alimentos, se generaba una suerte de aumento de costos en los alimentos, y en los lugares que había sobreproducción
se generaba una suerte de bajos costos en los alimentos. Entonces, bueno, se empezó también a esto de los controles migratorios, por ende también las ciudades, eh, se empezó también a controlar las expansiones urbanas, aunque ya después se dejó de controlar con el nuevo desarrollo de fábricas, se necesitaba más mano de obra. Y también la expansión de la... Uy, ¿qué pasó? La expansión de la revolución industrial y generó también un comercio internacional que llevaba y traía productos de una frontera a otra. Entonces, también se trató de cortar esas posibilidades porque el Estado dejaba de lucrar de eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias en el espacio? Las transformaciones territoriales, sobre todo, se dieron en cuatro puntos. En la segregación espacial, el surgimiento de la nueva sociedad de clases se vio reflejado en la distribución espacial de la población en las ciudades, los pobres con los pobres y los ricos con los ricos, ¿no? Es decir, empieza a nacer esto de los barrios, por ejemplo. Y la ciudad como centro de la nueva sociedad, el producto de la industrialización el producto de la industrialización, ciudades crecieron en número y tamaño. Yo diría el mejor y mayor producto de la industrialización y del capitalismo se llama ciudad, ¿no? La disminución del suelo agrícola, con la proliferación de núcleos industriales, se empezó a reducir el suelo agrícola. El aumento de la contaminación, el uso de fuentes de energía como el carbón, el petróleo y la electricidad generó un aumento de la contaminación que ha perdurado hasta la actualidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el cambio de Carson Moore en Manchester, Inglaterra, ¿no? La modificación, aquí vemos la industria en la parte posterior, ¿no? Por ejemplo, aquí el crecimiento urbano, el crecimiento social, ¿no? De 1750 a 1900. Este está en cambio en miles de habitantes. Por ejemplo, en Londres, en 1750 teníamos 675.000 habitantes y a 1900, es decir, 250 años después, tenemos 10 veces más de habitantes, ¿no? En París, lo mismo, 4 veces más habitantes, perdón, 5 veces más. En Madrid tenemos 5 veces más. En Ámsterdam solo llegamos hasta el doble. En Berlín tenemos 8 veces más habitantes, más o menos, en 250 años. Bueno, entonces el impacto al medio ambiente, ¿cómo se dio? Primero por los cambios en la explotación del suelo, pasó a ser explotado más intensamente, se talaron miles de hectáreas de bosque. Eh, Después, la contaminación de las ciudades industriales, combustibles como carbón, el petróleo generaron contaminación. Aparece el smog, el cual provocaba problemas en la salud de la población. La contaminación de los recursos naturales, el aire, el agua, recibieron los efectos de los contaminantes industriales, así como también los ríos y los mares, productos del mal manejo de las basuras y aguas servidas. En Londres del siglo XIX, una de las causas más importantes de la contaminación de las aguas son los desagües de las ciudades y los desechos industriales. Esta contaminación en cadena afecta el hábitat de todos los seres vivos que existen en los alrededores. Los principales medios que se utiliza para el transporte también son nocivos para el medio ambiente ya que producen gases tóxicos.
Entonces, la idea del progreso indefinido trajo consigo estas problemáticas. Recién a finales del siglo XX se tomó en conciencia la crisis medioambiental y los efectos que estaba produciendo el cambio climático. Actualmente se considera que el progreso debiera estar asociado al principio de desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo del capital comercial, las máquinas, el transporte, la comunicación, la transformación de la energía, relacionaron también patronos de comportamiento, patrones de comportamiento. Y esto generó cambios sociales y también demográficos. Sobre todo con respecto a la agricultura, ¿no? El gran crecimiento demográfico también tuvo que mejorar la alimentación, es decir, tuvo que producir más en menor espacio. Hubo adelantos en medicina e higiene, eh, gracias a esto, digamos, creció también la población. Hubo migración del campo a la ciudad, también creció la migración. Los labores agrícolas disminuyeron, ya no se estaba mucha mano de obra para lo mismo, y empezó a crecer el trabajo en las ciudades, ¿no? Empezó a crecer la demanda de trabajo en las ciudades. Entonces, para satisfacer esta demanda, eh, empezó a generarse mayor oferta a través de la población rural. Entonces, ¿cómo la revolución industrial y la revolución francesa modificaron o generaron este nacimiento de este capitalismo que ahora o que actualmente tenemos, ¿no? Bueno, entonces las características del desarrollo capitalista en Francia entre 1915 y 1948, por ejemplo, no hay take-off en la industria porque el desarrollo capitalista en el campo es lento. ¿Qué es esto del take-off? El take-off es tomarse un tiempo, digamos, ¿no? Es es quitarse, o sea, no hay cómo tomarse un tiempo en la industria porque el desarrollo capitalista en el campo es lento, ¿no? Entonces tienen que migrar a la ciudad. Entonces, el predominio de la propiedad agraria tradicional y el crecimiento sostenido, pero lento de la industria. Entonces, el crecimiento de la industria se basa en el trabajo artesano urbano y no en mecanización generalizada. El trabajo artesano generalmente especializado y de larga tradición urbana, y el desarrollo muy lento de la industria textil y minera de las fábricas todavía basadas en el sistema de putting out, y el desarrollo doméstico desarrollo horizontal pero no vertical. ¿Qué es esto del putting out o sistema de taller de trabajo? El putting out hace referencia a un método eh, de trabajo industrial, eh, perdón, un sistema de trabajo doméstico, perdón, no industrial. Y se utiliza fundamentalmente en contraposición al trabajo de los talleres artesanales, o sea, de los talleres de manufactura propio de la revolución industrial, ¿no? Entonces, en cuanto a la inversión, la inversión es escasa y el desarrollo productivo industrial y predominio de las finanzas y capitales inmobiliarios. Ahí predominan los flujos deflacionarios por la inelasticidad de los mercados de inversión y también el gradual pero lento crecimiento del mercado interno de la división social del trabajo, políticas proteccionistas en el campo y la industria, ¿no? Y el crecimiento demográfico sostenido pero lento, la baja natalidad y sostenida mortalidad. En contraposición tenemos el aumento demográfico en en las ciudades,
por flujo inmigratorio en las zonas rurales, lento y constante. El 75% de la población sigue viviendo en el campo entre 1815 y 1848. La pirámide social o el sistema político de Francia, de la Francia en la restauración y monarquía de Julio entre 1815 y 1848, tenemos que la aristocracia terrateniente en retroceso, pero con cierto proceso todavía en ciertas provincias. Tenemos la alta burocracia, los financistas, los terratenientes, fabricantes de ramas eh, mono, monopólicas. La burguesía media, los comerciantes, manufactureros de rama, no monopolíticas, no monopólicas, perdón, procuradores judiciales, abogados, altos funcionarios, rentistas, propietarios. Estos dos están insertos en el sistema político censitario de la monarquía de Julio, ¿no? Tenemos también la pequeña burguesía, que son los profesionales liberales, los funcionarios, tenderos, pequeños manufactureros, el campesinado proletario y arrendatarios y aparceros, jornaleros, artesanos. Estos son excluidos del sistema político censitario y propenso a generar alianzas políticas por fuera del sistema político, ¿no? Entonces, los regímenes políticos de la Francia tras la caída de Napoleón, vino la restauración monárquica de 1835. El Congreso de Viena de 1814 a 1815 fue un encuentro internacional celebrado en la capital austriaca, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa, tras la derrota de Napoleón Bonaparte y la reorganización de las ideas políticas del antiguo régimen. Los aliados restauraron la Casa de Borbón del trono francés. El periodo que sobrevino se llamó Restauración, se caracteriza por la aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia Católica como poder político en Francia. La crisis política de 1830, la Carta de 1814, convertía a la Francia en una monarquía constitucional, mientras el rey retenía un amplio poder sobre el poder legislativo, solo confiaba en el Parlamento para que aceptara y diera curso a sus derechos, a sus decretos. Bueno, la caída de los Borbón o de la casa de los Borbón, el rey fue depuesto el 30 de julio y las cámaras accedieron a designar a Luis Felipe, duque de Orleans como lugarteniente general del reino, ¿no? En cuanto a los aliados de la casa, la restauración a la Casa de los Borbón, el Congreso no solo intentó establecer las fronteras entre los estados que habían derrotado al ejército francés, sino también conformaron un equilibrio entre las fuerzas, entre los mismos, basados en la convocatoria periódica de congresos, ¿no? Tomar en cuenta que con Napoleón, Francia genera una suerte de expansionismo, ¿no? Entonces, con el Congreso de Viena se generan las nuevas o se definen las fronteras para que ya no exista más esto, ¿no? Entonces, posterior a esto, los regímenes políticos de Francia tras la caída de Napoleón, se generan las revoluciones europeas de 1848. Fue la tercera oleada, más amplio ciclo revolucionario de la primera mitad del siglo XIX, que se había iniciado con las denominadas Revolución de 1820 y la Revolución de 1830. El rey de Francia se convierte en el rey de los franceses, también conocido como el rey ciudadano, estableciendo el principio de soberanía nacional sobre el principio del derecho divino. La nueva carta fue el compromiso entre la oposición y los doctrinarios a Carlos X y los republicanos. Los disturbios civiles continúan durante 3 meses, apoyados por la prensa de izquierda. El gobierno de Luis Felipe no pudo ponerle fin, principalmente porque la Guardia Nacional estaba encabezada por uno de los líderes republicanos,
el marqués de Lafayette, que abogaba por el trono popular rodeado de instituciones republicanas, y además de la crisis económica, industrial y financiera, ¿no? Y el sentimiento de desilusión y el creciente descontento por el bloqueo de las reformas democráticas que exacerbaron las demandas de la sociedad y republicanos sentían que las reformas no se hacían con la rapidez suficiente y las mociones de la reforma electoral que representaban los socialistas y los republicanos de la Asamblea Nacional nunca eran aprobadas, ¿no? O sea, más o menos lo que sucedía hasta la actualidad. Entonces, empiezan a surgir nuevas ideas. Primero, el liberalismo. Segundo, el nacionalismo. Tercero, el romanticismo. Cuarto, el socialismo. Y quinto, el catolicismo ultra montano y monárquicos legitimistas, ¿no? El liberalismo fue producto de una doble revolución. El liberalismo es, en términos políticos y económicos, la idea más difundida entre la burguesía de ascenso. La Francia presenta una doble lucha eh, entre ideologías, ¿no? Las ideologías monárquicas y conservadoras en contra de ideologías o ideas populares. Y entonces empiezan a nacer o a surgir estas ideas populares, estas ideas más liberales. El nacionalismo, también la idea de la nación producto de la revolución, ¿no? Y empieza a pensarse que los imperios monárquicos no deben controlar a los pueblos, y más bien la idea de la independencia nacional está vinculada a las élites, ¿no? Eh, eh, y a la noción de conservar junto al liberalismo la nación, es decir, los ciudadanos y la nación, es decir, las personas y el territorio. El romanticismo, siendo en otros países un movimiento que reacciona contra el liberalismo de las ideas de la Revolución Francesa, como en Inglaterra y Alemania, adoptando posiciones conservadoras, ¿no? Entonces, el romanticismo francés principalmente es estético, pero también adopta posiciones, sobre todo, republicanas y democráticas, sobre todo vinculadas a la revolución. Y en los trabajos literarios y artísticos que se dan en el romanticismo, en la parte cultural, se empiezan a transmitir todos estos males de la sociedad eh, y sobre todo se empieza a transmitir esa fuerza del pueblo actuando en contra de las injusticias de esta sociedad, ¿no? El socialismo, las ideas sociales evolucionan también desde la Revolución Francesa, pero marcan su referencia en el régimen republicano del periodo jacobino y las ideas radicales de la Ilustración. Aquí el socialismo es adoptado sobre todo por el creciente movimiento artesano de París y de otras ciudades, vinculándose a ideas intelectuales, ¿no? Y protagonizan ideas eh, planteadas para bien de la sociedad o del liberalismo, sobre todo para la protección de la propiedad privada y la libertad, y la libertad de a la no explotación del trabajo ajeno, ¿no? Y el catolicismo ultramontano y monárquicos legitimistas, aunque las ideas de la vieja aristocracia del antiguo régimen están en retroceso, lejos están de desaparecer del suelo francés. La condena del catolicismo al liberalismo y al socialismo por igual en en la Francia de esta época están muy lejos de desaparecer o de alejarse de los hechos catolicistas y sostienen a una monarquía constitucional que seguía actuando durante el siglo XIX.
Entonces se da el desarrollo de la clase y el movimiento obrero francés, y fue la abolición de los gremios urbanos, la ley de Champelier de 1791, el Código Civil Napoleónico, la disposición, las disposiciones regresivas de la Restauración y la monarquía de Julio. Se da la libertad de empresa, la descalificación artesanal y la sobreexplotación de los aprendices y prohibición de la asociación a huelgas. El movimiento artesano de París, en Lyon y otras ciudades basadas en oficios. La concepción social, concepción contemporánea, calificación del trabajo, especialización, la larga experiencia, la lucha urbana. Esto se da con la adopción del lenguaje liberal de la Revolución Francesa, la asociación de los productores de la nación, de la libertad, de la igualdad, del trabajo manual, el pueblo soberano y la organización y el oficio. Y ya creo que no tenemos mucho tiempo. Hijo de pato. Y ya estamos a 10 minutos. Bueno, esto lo voy a ir pasando un poco más rápidamente, porque lo que me interesa aquí es, sobre todo, que podamos ver los efectos de la industrialización en las poblaciones y las ciudades. Estos efectos de la población, de la industrialización en las poblaciones y las ciudades se da por el crecimiento demográfico en el siglo XIX, es acelerado, más de 400 millones de habitantes en 1900. La causa fue el descenso brusco de la mortalidad por la higiene y la alimentación, así como la mejora de los avances médicos, el incremento de la fecundidad, nacidos vivos en relación con el número de mujeres de edad fértil de edad fértil de 15 a 49 y las parejas que se casan más jóvenes, con menos de 25 años. Las migraciones interiores e intercontinentales. Con la revolución industrial se concretó la producción de las ciudades, se produce un intensivo proceso de urbanización a finales del siglo XIX, con el 40% vivían en ciudades. Muchas ciudades prosperan en torno a las fábricas, como en Manchester y en Liverpool, o al comercio como en Marsella, en Francia. Las migraciones a las ciudades fue masiva y desordenada, con hacinamiento de pobres y falta de servicios. En la segunda mitad del siglo XIX se crean los ensanches, área donde vivía la burguesía y las clases medias. Además del éxodo campesino, tienen lugar las migraciones transoceánicas, emigran hasta 1870 británicos y escandinavos. La sociedad de clases, las clases altas, la sociedad industrial se dividía en clases que se distinguen por su posición económica. La nueva sociedad se caracteriza por la igualdad jurídica y la meritocracia. Pero la desigualdad subsistía. Las mujeres siguieron subordinadas a los varones. Las clases se diferencian por su riqueza. Las clases altas, dos, ¿no? Podemos distinguir entre clases media, entre clases alta, media y baja. Los aristócratas perdieron su preeminiscencia, perdieron los derechos feudales y pagaban impuestos, tuvieron que vender sus tierras para mantener su ritmo de vida, pero hasta bien entrado el siglo XIX siguieron ocupando los puestos más prestigiosos en la política, justicia, el ejército y la diplomacia. Las clases medias y bajas, la clase media, clase media o pequeña burguesía, su posición económica a nivel educativo eran superiores a los de las clases bajas, pero inferiores a los de la clase burguesa y la aristocracia. Era un grupo compuesto por los artesanos, pequeños comerciantes, puestos intermedios y la administración y el ejército. Propietarios rurales y profesionales ahorraban e intervenían en la educación de sus hijos para facilitarles el ascenso social. La clase obrera, trabajadores, trabajaban en fábricas y los marxistas los definen como el proletariado, sí, el proletariado también son conocidas. Su trabajo era poco cualificado, escasos salarios en largas jornadas de 12 horas en ambientes insalubres, sin seguridad social, paro, jubilación. Sus hijos apenas recibían instrucción, pues empezaban desde niños a trabajar. Eso limitaba la posibilidad de ascenso social.
Y ya para ir terminando, el movimiento obrero son iniciativas colectivas que llevaban a cabo los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones laborales y políticas. Las primeras protestas son acciones de sabotaje en contra de las máquinas y la propiedad de empresarios, y es el movimiento ludita. La persecución del ludismo llevó a la ejecución de sus participantes y la prohibición de los sindicatos. Será a partir de 1824 cuando se restaure la libertad de asociación y se crean los sindicatos. Los instrumentos de lucha eran la huelga, el cese a la producción, por la mejora de las condiciones laborales y salariales. Pero el convencimiento que sin cambios políticos no podía mejorar sus condiciones los llevó a pedir el sufragio universal para desde la realización de las leyes en Parlamento puedan cambiar las condiciones de explotación. Será el movimiento cartista. Las ideologías del movimiento marxismo y el anarquismo surgen antes de la revolución de 1848. Y el movimiento obrero, las internacionales obreras, sus organizaciones obreras del mundo que intentan unir fuerzas mediante el internacionalismo proletariado, la unión de todos los obreros. En 1864 se funda la AID, o Asociación Internacional del Trabajo, que desapareció poco después por divisiones entre marxistas y anarquistas. En 1889 se funda la Segunda Internacional, integrada por partidos socialistas. Las luchas de la Segunda Internacional serán por conseguir la jornada de 8 horas. Con ella surgirían algunos de los símbolos con identidad del movimiento obrero, ¿no? Bueno, chicos, creo que estoy justo con el tiempo. Bueno, para el día sábado, por favor, lleven o realicen un mapa conceptual sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y el sábado, por favor, lleven computador para trabajar en clase, ¿sí? Esos chicos, no sé, solo veo que están 8. No sé si me puede dar diciendo a sus compañeros. Chicos, ¿están ahí todavía? Sí, profe. Ah, sí, no podían escuchar, o yo no les podía escuchar. Bueno, Carlos, creo que estás todavía ahí. No sé si es que me puedes ayudar explicando el trabajo a tus compañeros, por favor. Eh, por favor, son dos cosas. El primero es que tienen que realizar un mapa conceptual sobre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, es decir, el nexo entre las dos. Y el sábado lleven los computadores para realizar un trabajo en clase. Carlos, confírmame por favor que me escuchaste, no seas malito. Gracias, Carlos, listo. Un abrazo a todos, chicos, y nos veríamos el día sábado. Cuídense mucho, por favor. No olviden de confirmar a sus compañeros, los que van, para ya hacer la cotización del bus. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.